tu Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 5, 19. Dice el apóstol Pablo a todos nosotros: sabemos que nosotros somos de Dios. Y el mundo entero, ¿bajo quién está? Bajo el maligno. Es decir, el mundo entero está bajo el maligno. Pero aquí en este versículo, lo que hace el Señor a través de la escritura que escribe el apóstol Juan es que tú y yo somos ¿de quién? De Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, cuando te pones a estudiar un poquito la historia, te das cuenta que el día 24 de diciembre se festejaba a una potestad, ¿no? Así lo poquito que yo entendí, se festejaba una potestad. Y entonces resulta ser que Constantino, en el año 315-320, que era un emperador que se convirtió a Cristo, dijo: a ver, tenemos que festejar al verdadero, ¿no? Y entonces cambió ese día. Él lo que hizo fue que dijo: ahora el 24 o 25, no sé cuál sea la fecha, ahora vamos a festejar a Cristo, ¿no? Y entonces, según ellos, se pusieron a indagar, pero la verdad es que no nació el Señor Jesucristo el día 24. Solo lo más importante para nosotros es que Dios vino al mundo. ¿Amén? Porque Dios vino al mundo. Entonces, eso es lo más importante para nosotros. Y luego decían: ¿y por qué las luces? Porque para ellos era muy oscuro en aquel momento, porque estaban en el invierno, allá con los celtas. Recordemos que toda Europa no estaba dividida en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Nada más era como aquí en México los aztecas, ¿no? Cuando estaban los aztecas, no había Chihuahua, no había Durango, no había nada. Todo era el norte, toda la población. Entonces estaban los celtas, estaban ahí. Y entonces dice que ponían luces porque se oscurecía muy temprano. Entonces por eso nació lo de las luces. Dije, bueno, está bien. Y luego lo del pavito, ¿no? ¿Y por qué el pavo? Ah, pues porque todos iban a morir. Entonces la gente mejor le da los cráneos, ¿no? Entonces llegaban esas fechas y lo que hacían es que mataban a los pavos, porque todos sabían que por el frío se iban a morir. Entonces era tanto el frío que mejor los mataban. Entonces ahí vino la tradición de tener pavo, ¿no? Y lo impresionante es que el hombre ha hecho de estas fechas algo, pues la verdad, que mueve la emoción, ¿no? O sea, porque hay familias que dicen: no, verde de Navidad, tenemos que estar todos juntos y todo. Y es bueno, no estamos en contra de eso, pero si ves el origen de las fechas, como que y el hombre tiene la habilidad, como los norteamericanos, esa habilidad de que te hacen un montón de películas donde te muestran la Navidad como la magia de la Navidad, o sea, como algo que mágico, ¿sí? Y te ponen puros temas donde el amor y todo se restauran, y luego le preguntan a Santa Claus: ¿tú qué le deseas a todos? Que todos se amen en esta noche, que todos se quieran, que todos se hagan. Y dice: ¿cuáles son tus deseos? Esos son mis deseos. Pues sí, son deseos, ¿no? Son deseos, pero no se pueden cumplir. No se pueden cumplir porque somos carne, ¿no? O sea, todos tienen como el deseo. Este es como el que dice: ¿cuáles son tus propósitos para el fin de año? Pues bajar de peso. Qué buena onda. Pero ya empiezas con tu dieta en enero, en febrero ya le empiezas a arrugar, ya para marzo ya te olvidaste de ella. Entonces ni bajaste ni nada. Pero solamente fueron puros, ¿qué? Buenos deseos, ¿no? Y lo mismo pasa con estas fechas. Hay buenos deseos, hay
Hay otros que dicen, yo quiero estar con mi familia, pero yo no quiero que esté tu mamá, ¿no? que estén todos, pero no es tu mamá, ¿no? Entonces ya no está tan, se cumple todo, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a que no hay otro camino para vivir la vida aquí en la tierra más que Cristo Jesús, ¿no? No hay otro camino. Jesucristo nos dijo, yo soy tu camino, yo soy tu verdad y yo soy la vida, porque los demás son buenos deseos, buenos deseos. La verdad de las cosas es que, aunque pongan ahí que las familias se abrazaron y todo, hay unos pleitazos en algunas familias que olvidan, ¿no? O sea, sin Cristo no la podemos hacer. Ahora, por otro lado, tú ya llegas a Cristo, ¿no? Ya llegaste a Cristo y dices, gloria a Dios que llegaste a Cristo y todo. Pero finalmente sigues siendo un niño espiritual, ¿no? Fíjate, vamos al libro de Gálatas 4. Gálatas 4. Fíjate, lo vamos a tratar de explicar de esta manera, a ver si nos puede quedar. Aquí estás tú. Los enseñamos el día de la fiesta. Estás bien. Aquí estás tú. Sin Cristo, ¿no? Y después llegas a Cristo. Con Cristo. Y luego de aquí viene un camino que se llama Jesucristo. Y entre más camines en este camino, entonces el Señor dice, si tú te vuelves mi discípulo, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Qué nos dijo el primer versículo? El mundo entero está, aquí está toda la puebla, todo el mundo, ¿no? O lo voy a dibujar de esta manera. Todo el mundo está aquí. Toda la gente. Y el mundo entero está bajo él maligno. O sea, a todos los gobierna, ¿no? Pero tú llegas a Cristo, entonces como que brincas de aquí para acá. Pero ahora tienes un camino de seguir. Pero el asunto es que aquí hay tres partes de ti, que es el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando brincaste acá, ¿qué fue lo que Dios te dio? Un espíritu nuevo. Pero tu alma, ¿en dónde está? Aquí. Aquí sigue tu alma. Entonces Dios te dice, camina aquí. Haz lo que yo te digo para que haya bendición. Entonces el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, veamos aquí lo que dice en Gálatas 4:1. Ahí lo tenemos. Pero también digo, entre tanto. O sea, ese entre tanto, ¿qué significa? Mientras creces, ¿sí? Mientras que el heredero es niño, o sea que no ha crecido, en nada difiere de quién, del esclavo, aunque es señor de todo, ¿no? O sea que estás aquí
pero eres esclavo ¿de quién? ¿Eres esclavo de quién? Del maligno. ¿Y por qué? Porque muchos cristianos se quedan aquí. Son herederos de todo. ¿Sí? Son cristianos, son herederos de todo, pero ¿son qué? Esclavos. ¿De quién? De Satanás. ¿Y por qué son esclavos de Satanás? Porque no han ¿qué? Crecido. Entonces, dice aquí, ¿qué tiene que hacer? Dice Gálatas 4. Sino que tiene que estar bajo tutores. ¿Qué es un tutor? Una persona que protege, ¿no? O sea, que te representa, te ayuda, te guía, ¿no? Luego hasta las escuelas ponen padre o tutor, ¿no? Pero también dice y curadores hasta el tiempo señalado por el Señor. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Sí? Entonces estábamos como niños. Ahora, vamos a ver un ejemplo de unos cristianos que están aquí. O sea, son cristianos, pero están bajo el maligno. Vamos a 1 de Corintios. Primera de Corintios 3. Dice el apóstol Pablo a esta iglesia de Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. No pude hablarles como ¿qué? Como espirituales. Entonces quiere decir que para estar aquí tenemos que ser ¿qué? Espirituales. No pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. O sea, ¿qué es la carne? Pleitos, celos, contiendas. Como a niños en Cristo. Entonces ya estaban en Cristo, estaban aquí, pero tuvo que hablarles como carnales. Y entonces dice, les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces, ni lo son todavía. Les di a beber leche. ¿Qué significa? ¿Por qué un niño toma leche? Si no le puedes dar un bistec, ¿no? Si le das un corte de carne se muere, ¿no? Entonces tiene que tomar leche para que vaya creciendo. Y dice, porque no eran aún capaces, pero tampoco lo son ahorita. O sea, cuando fui a hablarles de la palabra de Dios, ustedes no han crecido. Porque dice en el versículo 3, porque aún sigue siendo ¿qué? Carnales. ¿Y cómo supo Pablo que eran carnales? Porque había entre ellos ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. No son carnales y andan como los del mundo. ¿No? Entonces, aquí está el punto. ¿Qué pasa cuando tú sigues sin crecer? ¿Sigues bajo quién? Bajo el dominio del maligno. Aunque eres señor de todo, estás bajo el maligno porque te gobierna él. ¿Sí? Imagínate, tú estás en tu casa y de repente se arma un pleito y tú te sales de tus, ¿cómo se dice? ¿De cabales? Cabales. A tus cabales. Entonces le estás trayendo y empiezas su nombre, se supone esto. Ya bájale, me vas a prender, ya cálmate. Y entonces agarras el sartén y ya te di, y se armó la gana. Y eso pasa en los cristianos, ¿no? No los de Valle, en otros. Y agarras el ese que te sirve para amasar, ¿no? Está mal, ¿no?
te dije, dice algo, y le empiezas a dar con el metate y el otro se está defendiendo, pero también si puede te agarra. ¿Quién está disfrutando ese pleito? El maligno. Le pusiste en sus manos para que él gobierne. Dice la palabra de Dios: no le deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No le des lugar al diablo. ¿Qué significa dar lugar al diablo? Pues dejarlo pasar, dejarlo entrar, ¿no? Se mete, ¿no? Como yo decía a un hermano que no creció, no ha crecido, y yo sé que sí nació de nuevo porque lo veo. Y entonces el congregarse, el escuchar la palabra de Dios no se le da, o sea, no quiere, pues, ¿no? Entonces de repente cada seguido me habla: tengo este problema, tengo esto, ¿quieres orar por mí? Y digo: pues claro que oro por ti, ¿no? Pero la última vez que me dijo: oye, están las cosas horribles, mi mujer quiere divorciarse, no quiere saber nada de mí, que quién sabe qué, que el otro. Le dije: es que le diste lugar al diablo. No, ese no lo dejo entrar, ese yo lo agarro a golpes, no, a mi casa no entra. Pues ya, ¿cuál pasa si ya entró? ¿No? Pues digo, y casi como dice, yo creo que no se atrevía a decir: pero ¿dónde está? Tú metido en tu mujer, ¿no? Ya está dentro, o sea, metido en ti también, porque estás bajo el maligno, ¿no? A ver, ahora agarra a golpes. ¿Por qué me pegan? Para sacar al maligno, ¿no? Entonces, de ahí de la importancia de crecer. ¿De crecer qué? Espiritualmente, ¿no? Y mira, y debemos entender cosas bien interesantes de la palabra de Dios, ¿no? Somos espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu tienes un espíritu que santificado. Pero tienes un alma que ¿dónde está esa alma? Carnal. Y eso te hace estar aquí. Por eso yo te soy muy honesto. A mí me impresiona conocer cristianos que nosotros ni siquiera imaginábamos ser cristianos, que te platican, dicen: yo llegué a Cristo en 1968, en 1970, dices: wow, tienes toda una vida, tienes 50 años en Cristo, tienes 60 años en Cristo. Y el Señor dice: por sus frutos los conoceré, y los conoces, y dices: wow, este hermano no ha crecido nada, o sea, nada más le ha jugado al cristianismo, ¿no? Porque sigue exactamente ahí abajo, no ha pasado nada. O sea, lo que es muy claro, la simiente de Satanás entró en el hombre. La simiente de Satanás entró en el hombre. Entonces, el punto es que no te puedes sacar a Satanás, porque en el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo, ¿dónde está el pecado? Ahora en un cristiano, aquí está el pecado. ¿Sí? Entonces, a lo mejor en esta iglesia somos muy insistentes en eso, pero esa es la clave. Esa es la clave de todo, porque te la puedes pasar de cristiano de años en puras emociones, pero tú tienes que medir, y lo digo, yo sé que este año que está empezando, ¿por qué para nosotros existe este año? Pues porque hubo un papa que se llamó Gregorio, que estableció el calendario gregoriano.
por eso estamos festejando el día 31 de diciembre el cambio del año. Y además, si tú dijeras, no, para mí no es, pues, hijo, te vas a meter unos días porque todo el mundo te va a cobrar predial, el agua, si es nuevo año, ¿no? Aunque tú le digas, es que para mí el año empieza en abril. No, te va a decir otro, usted me paga el predial, güey. Y el agua, ¿sí? Porque así funcionamos, pero el punto de partida es poder crecer y seguir insistiendo en el crecimiento. Ahora vamos a ver ejemplos cada uno. ¿Espíritu qué? Un cristiano que tiene un espíritu ¿qué? Santificado. De sus tres partes, su espíritu que está santificado. Por eso es Señor de todo, ¿no? Vamos a ver, dice aquí la palabra de Dios, primera de Pedro. Vamos a ver cada uno de los casos y primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación ¿de qué? Del Espíritu. ¿Y para qué Dios puso un Espíritu santificado en nosotros? ¿Para qué? Para obedecer. ¿A quién? A Dios. Amén. Y sabemos que si obedecemos a Dios, todo nos va a salir bien. Bienaventurado el varón que medita en la palabra de día y de noche, que no se siente en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará, ¿no? Entonces, queda claro que Dios dice, si tú obedeces mandamientos, yo enviaré la lluvia a tu tierra, tiene tu tiempo, y serás tierra deseable. Y si obedeces mis mandamientos, te daré vivir en casas que tú no llenaste, cisternas que tú no llenaste. O sea, hay todas las promesas de Dios si obedecemos a la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué nos santificó el Espíritu Dios? Para obedecer. Entonces tenemos un Espíritu que santifica. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, siendo nosotros ¿qué? Renacidos en el Espíritu, no de simiente corruptible, sino de una simiente que incorruptible por la palabra de Dios y que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Así es que estamos nosotros santificados en el Espíritu. Amén. Entonces, ¿y nuestra alma cómo es? Carnal, ¿no? Vamos al libro de Romanos 7. Dice el apóstol Pablo, Romanos 7:15. Porque lo que hago, ¿qué dice Pablo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Quién lo hace, Pablo? El pecado que vive en ¿dónde? Que vive en mí. Entonces Pablo dice, ¿dónde vive el pecado? Vive en mí. ¿En qué parte, Pablo? Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en ¿dónde? No vive el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, a ver, ¿cuántos de aquí también muchas veces, ay, qué rico, ay, qué paz, qué gozo siento? ¿De dónde sientes ese gozo? Ay, aquí interno. Y entonces sales el domingo muy contento y el lunes te hablan, ¿qué pasó con la lana que me dio? Ah, mira, no vengas a acabar. Se acabó el espiritual, y empiezas a discutir, empiezas a pelear, pero tú deseas hacer el bien, pero dices, no puedo. A ver, piensa en los deseos de ahorita. Ahorita muchos, los planes son amor, abrazos, ¿no? O sea, pasarse, bueno, ahorita es así, los buenos deseos, ¿no? Dice, y yo sé que en mí, este es en mi carne, no vive el bien, porque el querer el bien está en mí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. A ver, yo me pregunto, ¿a quién le gusta estar enojado? ¿A quién le gusta estar en ira? ¿A quién le gusta estar en pleitos? ¿A quién le gusta estar en celos? ¿No? Entonces, a nadie. ¿Y por qué estamos en ellos? Porque la simiente de Satanás está inyectada en nuestra carne, ¿no? Así es que Pablo la transmite tan claro aquí, dice en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. A ver, dile a alguien cuando tú le hagas un mal, que le des un socarrón, tú sabes que no fui yo. Bueno, entonces ¿quién me soltó ese golpazo, no? Ya no lo hago yo. Entonces, ¿quién? Sino el pecado que vive en mí. ¿Sí? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué hallo, Pablo? ¿Una qué? Una ley. ¿Qué es una ley? Algo que no puede cambiar. Como la ley de la gravedad. ¿Qué pasa si tiro mis lentes ahorita? Y no les voy a hacer la prueba para que vean que no se caen, ¿no? Pero saben que se van a caer y se pueden romper, ¿no? ¿Por qué se caen hacia abajo y no se caen hacia arriba? Porque es una ley de la gravedad. Entonces, Pablo lo que encuentra es una ley en la carne. O sea, una simiente que no te la puedes quitar. Aquí dice la palabra de Dios, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está en mí, ¿no? Versículo 22, fíjate qué bien lo ubica Pablo, porque según el hombre interior, ¿cuál es el hombre interior? El espíritu. ¿Amén? Porque según veo, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, gozo escuchar a Dios. Pero veo otra ley en mi carne que se revela contra la ley de mi mente. ¿Se revela contra la ley de qué? De mi mente. ¿Hay otra ley de la mente? ¿Y alguien puede cambiar una ley? No, solo Dios puede cambiarla. Y dice aquí que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el mismo Pablo dice, miserable de mí. Ahora que te eche el siguiente pleito, dite, miserable de mí. Yo quería hacer el bien, miserable de mí. Me ganó la carne. Seguro que ¿sabes? El asunto está aquí. Es que aquí viene un punto bien importante. No reconocer que hay una ley. El asunto es cuando lo defendemos, ¿no? En lugar de decir miserable de mí, es que tengo la razón. Entonces,
ya no se siente miserable, ¿no? Porque aún dices, pero oye, eso no es de cristianos. No, es que tú estás malinterpretando. Pues, ¿no? Dice que seamos mansos, no mensos, así es que van, ¿no? Pues ya defendiste, entonces ya no ubicas el ser que sentir, decir, ¿sabes qué? Tengo un problema yo, o sea, el problema no son los demás, el problema eres tú. Aquí fíjate que todo lo que estamos leyendo nunca dice Pablo, es que la gente la carga contra mí, es que si no me hubieran puesto a Juanito Pérez enfrente, entonces no tendría yo que sufrir, ¿no? Todo el punto está en que es claro que el problema es interno, somos nosotros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Fíjate, aquí está la respuesta en el versículo 8. 8:2. Porque la ley, gracias a Dios que es ley. Amén. ¿La ley de qué? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, ¿qué es lo que te cambia? La ley del Espíritu de vida. Amén. La ley del Espíritu de vida te cambia. Y esa ley está en nosotros, ¿no? Ahora, entonces, ¿de quién depende crecer? De mí. Mira, vamos al libro de Juan 8. Juan 8. Juan 8:31. 8:30. Hablando el Señor Jesucristo estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces, ¿qué fueron? Cristianos. ¿Por qué? Porque creyeron en Él. Quedaron en esta plataforma. Todos los que creyeron en Él nacieron de nuevo, ¿no? Muchos creyeron en Él. Entonces Jesús les dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Creído en Él. O sea, que estaban ahí, ¿no? Les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿seréis qué? Mis discípulos, no dijo, seréis libres. Van a ser ¿qué? Mis discípulos. No les dijo, si ustedes permanecen en mí, ustedes ya son libres. No, van a ser mis discípulos. ¿Y un discípulo para qué es discípulo? Para aprender. Y les dijo en el 32, y si son mis discípulos van a conocer ¿qué? La verdad. Y esa verdad los va a hacer ¿qué? ¿Libres de quién? Del maligno. Entonces, ¿qué es lo que nos puede liberar a ti y a mí? Ser discípulos de Jesucristo. Porque si eres discípulo de Jesucristo, o sea, ¿qué vamos a hacer el año que entra? Discipular, discipular, discipular. A mí me ha dado mucha tristeza de muchos cristianos que a veces se han ido a otras iglesias, que han estado con nosotros, y que te enteras que sus vidas han ido de mal en peor, ¿no? ¿Y por qué se van? Pues porque si hay algo difícil del hombre es el propio hombre, ¿no?
La mente de cada persona es... Por eso, ¿por qué al perro le dicen el mejor amigo del hombre? No se puede llevar con nadie. Hay personas que aman más a un animal que a otro, que al prójimo. Es que la mente es lo más increíble, ¿no? Aún en las mismas iglesias, ¿no? Hay iglesias donde la gente, desde el pastor, son muy místicos. Otros son muy matemáticos. Estamos como los luchadores, ¿no? Ahí está el místico, el santo. El santo. El santo, ¿no? Hay un pastor muy santo, está el santo también. Somos como los luchadores, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque es la lucha con todo este rollo, ¿no? O sea, dice el pastor, ¿cómo le dicen? El místico. Es de chamucos por todos lados. Ya no es el maligno, está ahí. Ayer me mandaron un video de que López Obrador ¿es qué? Hace brujería y hace todo. Pero el que estaba hablando decía, pero la luz que yo tengo es mayor que la que él tiene. ¿Y para qué le estudiamos? Y además decía, vean esta foto donde está López Obrador, y vean cómo una persona hace un triángulo perfecto con la que está de negro, porque todos están de blanco, y eso significa, ¿qué le estudias a eso? Que están así, ahí el de la flauta, ni se entera, se está echando las mañanitas, ¿no? Y el otro místico dice, ¿cómo se quitó la torre? A lo mejor puede ser, no lo sé, lo único que sé, que si yo soy discípulo de Jesucristo, conoceré la verdad, y la verdad me va a hacer libre, ¿no? Amén. Yo sé que el enemigo se puede de mil formas, pero la verdad, la única manera de echar fuera a Satanás, ¿cuál es? ¿Qué dice la palabra de Dios? Sométete a Dios, resiste al diablo, ¿y qué va a pasar? Y va a huir. No dice nada de cosas, digamos, místicas. Luego la gente quiere hacer cosas, por ejemplo, en la tradición, me lo voy a decir con todo respeto. Hay gente que va a hacer algo importante y ¿qué hace? Se persina, ¿no? O algo peligroso, ¿no? El otro día estaba viendo un señor que iba a tumbar un árbol, que está haciendo un trabajo muy difícil. Ay, se persinó como 20 veces, no, si va a tumbar el árbol, yo me persino 100. Porque él en su fe está buscando la protección ahí, pero lo más importante es que tú seas un hombre de fe, que no necesites nada de afuera, sino que estés plenamente convencido de que tú estás guardado por Dios y no necesitas nada. Como les digo, un cristiano me decía, a mí me enseñaron allá en la iglesia que cuando camines tienes que hacerle así. ¿Y para qué? Para que eches fuera los chamucos. Sí. ¿Y en qué iglesia te enseñaron eso? No. El pastor se sube ahí ya se sacude los chamucos. No les vas a acabar bien mayugado. Pero ¿a poco la gente no está buscando algo que tenga que relacionarse con eso? Pero a ver, ¿cuál es el punto de nosotros? Nuestra fe, ¿no? O sea, Dios dice, bienaventurado aquel que creyó, ¿no? Y al que cree que todo le es posible. Amén. A mí por la gracia de Dios me ha tocado que gente nazca de nuevo por teléfono. O sea, que te hable atormentado y dices, a ver, haz esta oración de todo tu corazón. Y ya le dices, pues gloria a Dios que la llamada fue de Dios. Pues sí, fue de Dios la llamada. Porque la fe es estar como plenamente convencido.
Un pastor me pedía una opinión una vez, me dice, fíjate, pastor, que fuimos a un río, allá en un tal lado, y a una persona le echamos agua de ahí, que se sana, ¿no? Entonces, oraron por él, le echaron el agua de ahí y sanó. Y después ya todos querían ir a ese río, porque ir a esa agua, ¿no? ¿Tú qué piensas? No, ¿qué los vas a llevar? Dile que crezcan espiritualmente, porque al que cree, todo le es posible, ¿no? Y ahí vemos las cruzadas de muchos famosos que vienen aquí, luego aquí a México, ¿no? Que va a venir el predicador Fernando y va a hacer una cruzada, ¿no? Y bien, el lugar se llena y yo me acuerdo que teníamos otros hermanos en la iglesia, pues que nos vamos a ir allá a Guanajuato, que porque va a venir fulano y que quién sabe qué. ¿Para qué dices que está allá? Es que es milagroso. ¿Sabes qué? El que cree que es. ¿Por qué la enfermedad tiene que ser por tu sanidad divina es por fe? Porque crees que Jesucristo dice su palabra, que Él se llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Entonces, no necesitas ver a nadie, ¿no? Un niño en Cristo sí necesita, aunque la palabra de Dios dice que busques a quién, a los ancianos, ¿no? O sea, alguno está enfermo, ¿no? Entonces, la importancia de todo esto es que crecer. Ahora, vamos a tocar. Hay una manera de crecer que estipula la palabra de Dios, es orando en lenguas. Vamos a 1 Corintios 14. Dice 1 Corintios 14, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. ¿Qué es profetizar? Lo que estamos haciendo ahorita, hablando la palabra de Dios. Entonces estamos profetizando. ¿Ve? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces cuando tú oras en lenguas, ¿a quién hablas? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Ahora, cuando tú oras en lenguas, ¿quién te ayuda a orar? El Espíritu Santo. Él intercede con gemidos ¿qué? Indecibles. Dice aquí, versículo 14. Porque si yo oro, dice Pablo, en lengua ¿qué? Desconocida. ¿Qué parte de su ser ora? Aquí está. Aquí estás orando, ¿no? Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi alma queda sin ¿qué? ¿Cómo queda cuando está hablando en lenguas? Sin fruto. Ahora, entonces, ¿cuántas veces tú y yo nos ponemos a meditar? O sea, me refiero a hablar nosotros mismos. Toda la vida. Además, si alguien decide platicar consigo mismo y no escucharme, lo puede ser, ¿no? Hasta le dice, oye, ¿me entendiste? De lo que estaba yo diciendo.
En los matrimonios también se da mucho. Hazme caso. ¿Sí o no platicamos con nosotros mismos? O sea, tú puedes, a veces, un problema te puede agobiar tanto que te desconectas de todo sin nadie. Andas ido. No estás conectado porque estás pensando contigo mismo. Ahora, cuando tú platicas internamente, entonces, ¿quién platica? Para una plática, ¿cuánto se necesita? Y aquí dice Pablo, si yo estoy orando en lenguas, mi alma no entiende nada. Se está platicando con todo. En cambio, si yo me estoy orando con el entendimiento, entonces sí lo entiendo. Hay dos partes impresionantes, ¿no? Que está bien cuando dicen, no ores en la iglesia porque nadie te va a entender. Al menos que haya interpretación, ¿no es cierto? Pero hay una plática interna. Y él mismo dice, si yo oro en lenguas, en el espíritu, mi entendimiento, ¿cómo queda? Sin fruto. O sea que cuando estamos orando, oramos también con el entendimiento, ¿no? O cuando estás leyendo la Biblia, ¿por qué Dios dice que pongas atención? Para que puedas cambiar. Así es que dice aquí la palabra de Dios. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces, si tú oras en lenguas, ¿qué edificas? A sí mismo se edifica uno. ¿Y cuál es la meta de todo esto? Edificarnos, crecer. Entonces, dos formas de cambiar. Una, escucho la palabra de Dios, leo la palabra de Dios también pidiendo entendimiento de Dios, y oro en lenguas. ¿Por qué no oramos en lenguas muchos cristianos? ¿Qué nos pasa a muchos? Yo digo porque a muchos les digo, ¿y oras en lenguas? Pues no. ¿Por qué no? Pues porque no entiendo nada. Pues aquí dice que no vas a entender nada. Nadie te está engañando, ¿no? Ahora que hacemos los bautizos, también hacemos bautizos en el Espíritu Santo, ¿no? Es muy importante. ¿Qué fue cuando recibieron la palabra de Dios allá en la iglesia primitiva? ¿Qué fue lo que hicieron de inmediato? Se fue Pedro y se fue Juan a bautizar en el Espíritu Santo, para que oraran en qué? En lenguas. Ahora, yo sé que cuando eres niño oras en lenguas y dices, pues no entiendo nada, pero tú acostumbra a orar. Mira, cuando yo les digo a las personas, oren juntos para el servicio, ¿no? Entonces se reúnen 4 o 5, o en una reunión se reúnen 4 o 5 y se ponen a orar, y el que está orando está muy concentrado. Gracias te damos, Señor. Y luego todos empiezan muy, muy espirituales, todos. Después ya pasan 5 minutos y el otro ora y llora. Y el otro dice, ya me tocó orar y esto. Entonces empieza a platicar con él. Y hasta le hace señas, ponte más espiritual y así. Cierra sus ojos y se pone muy espiritual, ¿no? ¿Por qué no se pone a orar en lenguas? ¿No? Ya sé que no puede orar al mismo tiempo porque interrumpe al otro, porque ya le tocó su oración o no ha llegado, ¿no? Y luego hay unos que oran largo, entonces más largo se hace. En la oración de los alimentos, ¿no? Hay unos que oran, como dice el hermano, que, oiga hermano, usted se trajo la oración a los alimentos, no oro en la mañana, ¿no? Ahorita las horas larguísimas, ¿no?
hasta lo codean, ¿no? Apúrate, que es caro. Se va a enfriar. Y eso pasa mucho con los cultos. Mira, yo con mi esposa siempre estamos orando. Entonces, al momento que ella está orando, yo me pongo a orar en lenguas. Ella debe poner en lenguas. Y si no, con la Biblia estás leyendo algún versículo, algo que te tenga espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque el orar en lenguas, ¿qué va a hacer? Que crezcamos espiritualmente. Ahora, ¿qué es lo importante de todo? ¿Por qué dicen que oremos en lenguas? Pues para crecer. ¿Por qué quieren que me disipule? Pues para que se acaben tus problemas. O sea, lo impresionante es... Mira, 1 Corintios 13, ahí lo tienes a un lado. Vamos a pensar en esta parte de esos versículos. 1 Corintios 13, y ya con eso terminamos, mis hermanos. 1 Corintios, vamos a hablar de cuando Dios ya te cambió, ¿no? 1 Corintios 13, 7. El amor, ¿todo qué? Todo lo sufre. Más bien ni se entera. ¿No? ¿No viste lo que te hizo fulano? Ah, ¿me hizo algo? ¿No viste los ojotes que te echó? No. ¿No viste cómo? Con coraje que te contestó. No. ¿Y por qué no lo viste? Porque ya te transformó Dios. Imagínate que estás con una persona bien difícil. Bien difícil en el entrar. Y tú ya creciste espiritualmente. Eres un árbol de amor. ¿El amor qué? Todo lo sufre. Oye, casi te golpea y tú, como si nada. Ah, ¿qué dijo? Porque ya te cambió Dios. Amén. O sea, ese es el punto. Tú eres la persona que más vas a disfrutar el crecimiento espiritual. Por eso dice aquí en el versículo 4, 13:4. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene ¿qué? Envidia. Hoy no te da envidia, ni envidia me da. Yo estoy contento con lo que tengo. Estoy contento, no tengo envidia de nadie. Entonces quiere decir que el crecer espiritualmente va a generar estas cosas. Amén. Ahora, ¿estás de acuerdo que no es de la noche a la mañana? Llegas aquí, el que llega a Cristo en nada difiere del esclavo. Porque Pablo dice, sigo con celos, sigo con tiendas, pero gracias a la ley del Espíritu de vida en mí, ¿sí? Cambias. Y mira, dice aquí, no tiene envidias, no se jacta de nada, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Fíjate, y me gusta, no se irrita. O sea, ya nunca te vas a irritar. Así te estén provocando, así el diablo te esté buscando, ya no se irrita. A ver, ¿quién no quiere esto? No está diciendo que cambie la otra persona, porque la primera reacción de todos es que el fulanito que cambie, ¿no? Pero el punto es que tengas a tu alrededor una cantidad de gente del mundo que te está tratando de provocar y a ti que no se irrita. ¿Sí? Así es que este es el cambio que Dios quiere hacer. No dice la palabra de Dios, imposible que el árbol bueno, ¿de qué?
mal fruto. Imposible. Es para el beneficio de nosotros. Ahora, regresemos aquí a Romanos 8. Romanos 8:13. Dice, porque si vives conforme a la carne, o sea, ya sabemos, los celos, las contiendas y todo, lo único que va a pasar es que vas a morir, ¿no? O sea, no hay vida para el que vive en la carne, ¿eh? Pero dice, más si por el Espíritu. ¿Es importante orar en el Espíritu? ¿Creces en el Espíritu? Más si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. ¿Sí? Entonces, luego dicen, ¿cuáles son los planes de Dios para el siguiente año? Los mismos de este año. ¿Cuáles serán los planes de aquí a 2 años de Dios? Los mismos de este año. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Que crezcas. Te quiere llevar al cielo. En el cielo no tienes que aguantarte. Ya es tu naturaleza portarte bien. Es tu naturaleza. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que crezcas. Es que Dios que me quita a esta persona, no te la va a quitar. Sí, te quita ese y te pone otro. Te los encuentras por todos lados. Los que te irritan abundan. Te salen hasta por abajo de las coladeras. Esta persona no la aguanto, no, ni la vas a aguantar. Más bien, crece para que no te hagan ya daño a ti, ¿no? Ya no te generen el mal, o sea, eres tú que tienes que crecer. Pastor, yo quisiera que hablara con mi esposa para que la conozca, no para que la quiera conocer. Es que no la aguanto, no me la traigas. Crece. Es que usted no sabe cómo es, no sé. Crece espiritualmente. O sea, fíjate, el mensaje no es ora por él para que crezca. Sí, ora está bien, ora por él para que crezca tu cónyuge. Pero la clave, ¿cuál es? Crece tú. Crece tú. Y entonces si tú creces no te va a hacer daño lo que le hace. Todas las cosas, todo lo vas a ver bien. El amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Amén. El amor lleva la segunda milla, ¿no? El amor siempre pone la otra mejilla, ¿no? Por eso Dios nos puso 2 mejillas, para que mientras descansa una, ya descansa la otra, ¿no? Si yo hubiera puesto uno, nomás nos irrita, ¿no? Mientras está descanso, después del golpazo, y ya está, esta descansa mientras le das a esta. Pero no te afecta. No te afecta. O sea, ¿cuál es el plan de esta iglesia para el año que entra? Crecer. Para tu bien y para mi bien. Es que si ya no me junto con este, hay que sigue bien igual. Y el mundo está lleno de iracundos. Y de gente que te quiere hacer daño. Pero a ti no te va a afectar. Y tienes el arma perfecta que se llama el amor. Con eso desarmas a todos.
Con eso desarmas a todos. Amén. Crezcamos en la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a ver. Gracias, Señor. Y si Dios te habló alguna palabra, toma en cuenta esto. Lo más importante es crecer. Que el Espíritu de Dios, el Señor dijo en su palabra, la gloria que me diste, Padre, yo se la sé para que ellos puedan ser. Cierra tus ojos, Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, Señor. Sabemos que tu deseo es bendecirnos, tu deseo es que fructifiquemos, Señor. Tu deseo es que llevemos fruto a toda buena obra, Señor. Tu deseo es llevarnos al cielo, Padre. Padre mío, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que todo este año venidero y los siguientes nos sigas fortaleciendo en el hombre interior por tu Espíritu, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor. Padre mío, Señor, ese es el camino, Señor, que crezcamos espiritualmente, Señor, para ser como tú eres, Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento tuyo, a ese varón perfecto que es Cristo. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, porque todo lo podemos en Cristo, Señor, y llevar cautivo todo pensamiento a tu obediencia, Padre, porque ahí está la bendición. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues bendecidos hermanos, todos los que se conectaron también. Gracias a Dios. Bye, mis hermanos.